El saludo. El presente video tiene como finalidad responder al interrogante de qué manera se entiende la escuela luego de la intervención del profesor chileno Carlos Calvo en la película La educación prohibida, y tener en cuenta también el artículo sobre los 7 saberes de la educación propuesta por Edgar Morin. Esta intervención consta de 3 partes. La primera hace una descripción general por parte de Carlos Calvo de su concepción de la escuela, y de Edgar Morin, un segundo momento, las ideas generales que él propone para una educación para el futuro, y cada una tendrá un título que engloba la idea central. Finalmente se presentan unas conclusiones que permitan comprender que la escuela no es un espacio físico, sino que debe ser considerada como un encuentro con el conocimiento de cara a la realidad y a la condición humana. Que la escuela se debe entender como un proceso educativo donde el aprendizaje se hace por descubrimiento y de cara a los contextos y al mismo proceso educativo. Y se logra evidenciar la relación entre el video, lo que propone Carlos Calvo, y a lo que le debe apuntar la escuela para un futuro. Para Carlos Calvo, la escuela está cerrada al mundo exterior. La escuela propone no es sinónimo de educación. El ser humano tiene una disposición natural para el aprendizaje, entonces no es un mérito que aprenda. La escuela no es el único espacio en donde se da el conocimiento, y expresa que debe ser comprendido como descubrimiento. Edgar Morin presenta aspectos centrales para la educación, develando que los paradigmas o ideas incrustados socialmente, históricamente, ha predominado un pensamiento antagónico y cartesiano, mediante el cual se ha fragmentado el conocimiento, y esto tiene consecuencias a nivel social, políticas y culturales, creando un enajenamiento de la escuela para una educación pertinente. Uno de los primeros apartados que se debe considerar es la idea del error y la ilusión. Reconocer que el error y la ilusión hacen parte del ser humano y que es afectado por diferentes ámbitos del ser humano. Que ni el paradigma científico son inmunes a las realidades ni a la condición humana. Entonces la educación debe dedicarse a identificar el origen de los errores y de las ilusiones, ya que el ser humano tiende a decirse mentiras o autojustificarse y utiliza la racionalidad de manera negativa. La racionalidad debe ser crítica y abierta para permitir que el conocimiento fluya. Carlos Calvo también hace una buena intervención diciendo que el error hace parte del conocimiento y que esto ha hecho o ha permitido que la escuela avance. Otro segundo momento importante que describe Edgar Morin es la relación entre el todo y las partes. Dice que lo global es el conjunto que contiene diversas relaciones, en este caso mirar lo biológico, psíquico, afectivo del ser humano, sus necesidades. Hace referencia a que la escuela no esté desligada del todo de estos procesos naturales del ser humano. Se trata de comprender el pensamiento y de no separarlo ni reducirlo a solo conocimiento, sin tener en cuenta el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Otro apartado interesante es la era planetaria, donde él expresa mediante un recorrido histórico muy interesante, donde propone que debemos mirar el ser humano como un habitante ajeno o agente
que hace parte de una especie, simplemente es una especie de las tantas que hay en el planeta, donde habla de cómo esa humanización, el ir creando herramientas, habilidades para la vida, le permitió relacionarse, que la condición humana nos dio, la humanización nos dio un lenguaje y una cultura, y que fuimos creando vínculos a partir de crear interacción entre nosotros, y entender que desde allí empezó la complejidad del ser humano y debe ser abordada por la escuela. Otro gran apartado es el futuro de la incertidumbre. La realidad actual nos ha demostrado que la ciencia, a pesar de tener unos parámetros de validez y de dogmas, no es ajena o no puede enajenar al ser humano de toda esta condición. Entonces, esta realidad planetaria no nos puede ser ajena, y la escuela debe estar incrustada en estas ideas, ver más allá de lo finito, de la realidad que nos trae la escuela, ir más allá y profundizar en el conocimiento. Otra gran importancia es la enseñanza como comprensión. Comprender incluye hacer procesos de socialización y de empatía, de identificación con el otro, y necesita de la ética, otro apartado donde se habla de la necesidad de el consenso, la diversidad y el conflicto. Una ética donde se considere el individuo, la sociedad y la especie. Como lo decíamos en el apartado anterior, o lo proponía Morin, la complejidad de la condición humana hace que necesitemos entender que todos los ámbitos de nuestra vida se relacionan. Esta parte tiene que ver con la democratización del conocimiento, y sobre todo de entender que el ser humano debe compartir este conocimiento y llevarlo a cabo en el ámbito político. Finalmente, Morin se adentra en el corazón del régimen que consideramos o sistema político necesario para la humanidad, que es la democracia, entendida como la soberanía del pueblo, de los ciudadanos, pero que debe tener en cuenta que tiene autolimitaciones, ya que el ser humano tiende a obedecer reglas y a creación de instituciones, y le da el poder a otros personajes para que gobierne. Todas estas realidades de dominación y de exclusión que hacen el sistema político democrático debe ser incluido en la escuela, y se debe alimentar o se debe formar para entender que todas estas dinámicas de la democracia y del mundo en conjunto deben ser vistos en el contexto educativo, como el conflicto hace parte de la condición humana y la escuela requiere de esto, y el ser humano tiene que reconocer que es necesaria la pluralidad y las competencias, la competitividad y el antagonismo en el ser humano. La escuela está llamada a dilucidar la marginación de la democracia, porque unos son considerados que pueden, los expertos, como lo ha dicho la ciencia, pero la escuela debe de velar esa brecha de los que conocen y
una tecnociencia hiperespecializada, donde el conocimiento se ha fragmentado por buscar especializaciones, y eso hace que se debilite el concepto de solidaridad. Y también genera dos cosas al dividir esa especialización del conocimiento a nivel político: o genera apatía o genera revolucionarios violentos que debilitan la democracia. Teniendo en cuenta lo anterior, como conclusiones se puede decir que en pleno siglo XXI se puede evidenciar grandes avances tecnológicos y científicos que hacen evidente la falta de relación entre la solidaridad y el reconocimiento de que compartimos un mismo destino como humanidad, que el sistema educativo de educación está planteado para América Latina para que no haya coherencia entre lo aprendido en la escuela y la realidad social que se dan en nuestros países latinoamericanos. Otra conclusión puede ser que el video y la lectura muestran siempre esa división, esa mirada cartesiana, donde lo que prevalece es la separación del conocimiento totalmente alejado de la condición humana y no busca la trascendencia del ser humano. Finalmente, la ciencia científica se ha otorgado el título de poderosa y ha hecho ver las cosas con dualismo, entre blanco y negro, alma y cuerpo, entre la mentira y la verdad, y no comprendemos que somos unidad y que somos diversidad a la vez. La educación tiene como reto romper con esos paradigmas establecidos por ideas impuestas y vividas desde la escuela. Ha demostrado que dar la espalda a la realidad y tener los ojos cerrados ante los retos sociales, económicos y culturales hacen que la escuela quede anquilosada y ajena a esta realidad. La escuela tiene que contextualizar y ver y entender que el conocimiento es una herramienta que tenemos todos los seres humanos, no por estar en la escuela.